A continuación del vídeo que teníamos la semana pasada, uno de los elementos a los cuales nos referíamos es esa parte de esa estima que se forma gracias a lo que los demás nos dicen de nosotros mismos, que se forma gracias a lo que nosotros incluso podemos estar percibiendo de nuestra circunstancia alrededor. Acordaros siempre que si Félix os hablaba de René Descartes, pienso luego existo, nosotros hoy os podemos hablar de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Si la circunstancia cambia, yo cambio, y si yo cambio, la circunstancia cambia. ¿Cómo pasa esa estima que uno tiene gracias a lo que le está devolviendo el medio a una autoestima? ¿Cómo pasa la persona a autoconsiderarse? Es uno de los factores a trabajar tal vez más importantes con los adultos de alta capacidad. Por varias razones. Entre ellas está la razón de que la persona de alta capacidad se está percibiendo ya desde muy pequeñito como diferente a los demás. Si yo me estoy percibiendo como diferente a los demás, a la circunstancia me está devolviendo que soy diferente. ¿Qué es lo que yo intento hacer? Intento de alguna manera hacerme igual que los demás, es decir, me pliego a las exigencias del medio para pasar desapercibido y buscar la aceptación del segundo escalón de la pirámide de Maslow, integrarme con los demás, o me mantengo en lo que yo soy por encima de todo y defiendo como yo soy mis valores, mis ideales, mis características personales por encima de todo. Estas son cosas que serán las que podríamos iremos analizando o exponiendo en los próximos webinarios. Queda claro entonces que hay una serie de cuestiones o que hay una serie de parámetros importantes que son los que nos hacen pasar de esa estima externa que me devuelven los demás a esa autoestima, lo que yo considero que yo soy. Nos hablaba Pepe de cómo muchas personas de alta capacidad van formando tu autoestima a partir de esa toma de conciencia de ser diferentes que van creando desde que son pequeñas. Fijaros, nosotros nos encontramos en nuestra experiencia que esa comparación con los demás cobra una gran importancia. Porque si yo, desde que soy pequeño, voy intuyendo, y en intuir, acordaros, significa que voy tomando conciencia poco a poco, pero que muchas de las cosas que he ido captando no son conscientes cuando soy niño. Tengo que llegar a hacerme adulto muchas veces para yo tomar conciencia de todas esas diferencias que desde que soy pequeño he ido interiorizando que tengo en relación con otras personas. Claro, aquí vendría a cuento esa pregunta que muchos padres y madres nos hacéis. ¿Cuándo le tengo que decir a mi hijo o a mi hija que es altas capacidades? Cuanto antes lo digamos, mejor va a interpretar, o mejor dicho, va a tener una clave para interpretar esas diferencias que va captando desde que es pequeño, desde que es pequeño. Nos encontramos con frecuencia que muchos adultos de alta capacidad se cuestionan en comparación con los demás. Se ven raros muchas veces, pocas veces se ven diferentes, nos vemos raros muchas veces. Y claro, esa percepción y esa interpretación que nos lleva al juicio de me veo raro, implica muchas veces una valoración negativa. Nos encontramos que las personas adultas de alta capacidad con frecuencia nos dicen ojalá no pensara tanto, ojalá no le diera tantas vueltas, ojalá. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo a través de esos comentarios de sí mismo muchas veces? Pues que en la comparación con los demás sale perdiendo, por decirlo de alguna manera, porque se está fijando exclusivamente en aquellos aspectos donde cree que tiene una desventaja. Y no es que no los haya, por supuesto, porque como os decía Pepe también, las personas somos nosotros y nuestras circunstancias, y por lo tanto, claro que nos comparamos en relación con lo que estamos observando en el medio, por supuesto, pero claro, cuando nos comparamos con el entorno, con el medio, con otras personas, ¿nos estamos comparando en todos los aspectos o solo en aquellos en los que nos percibimos, por decirlo así, por debajo, o que somos peores o que no lo hacemos tan bien?
Fijaros, se suele pensar que las personas de alta capacidad lo tienen muy fácil, porque, oye, vaya chollo, ¿verdad? ¡Qué listo, qué inteligente! Bueno, pues habrá algunos que intuitivamente han desarrollado su capacidad de adaptación tremenda junto con su alta capacidad intelectual y les ha hecho alcanzar muchas metas en la vida. Pero hay personas que, aunque alcancen metas en la vida, por detrás siempre hay un sufrimiento. Ese sufrimiento de verse diferente y que muchas veces se han sentido incomprendidas. Fijaros, no hay peor problema, creemos, para muchas personas de alta capacidad, que intentar adaptarse, que intentar ser una más del grupo, que intentar o haber creado a lo largo de su vida la sensación de haber intentado muchas veces caer bien, de formar parte de un grupo, de intentar hacer amigos, de intentar hacer amigas, y que a pesar de eso no recibes del entorno, de acuerdo, esa adaptación o esa aceptación. Como muchas veces, a pesar de haberlo intentado, te acabas quedando solo o te acabas quedando sola y parece que la gente, que aunque no te excluya voluntariamente porque no les caes mal, no cuentan contigo. Experiencias como esta, que os escuchamos muchas veces, son las que nos hacen darle importancia, ¿verdad?, a cómo nos estamos comparando con el entorno. Por eso, muchísimo cuidado, no nos comparemos solo lo negativo, pensemos también en todos aquellos aspectos positivos que tenemos, a los cuales muchas personas de alta capacidad no le dais importancia. No le dais importancia a lo positivo, porque como parece que no os cuesta esfuerzo, parece que eso ya lo tenéis adquirido, no tiene valor, y no es cierto. Por eso, la comparación con los demás, que nos sale sola, aunque no queramos, porque nos guste o no nos guste, nos vamos a comparar, tenemos que pararnos a pensar en qué me estoy fijando y qué conclusiones estoy sacando. Porque si solo me fijo en lo negativo, en lo que yo salgo perdiendo, lógicamente va a repercutir de forma diferente en mi autoestima a que si me fijo en todo. Por supuesto que tenemos que ver en lo que salimos perdiendo, por decirlo de alguna manera, para poder adaptarnos mejor, pero también en aquellos aspectos que me resultan ventajosos o beneficiosos y que son mis fortalezas. Uno de los elementos importantes que hay en ese paso de esa estima gracias a los demás a esa autoestima tiene que ver con lo que se llama o lo que denominamos la crítica. Veréis, aunque la crítica, el criticoneo, el criticar, el hablar de los demás, la rumorología, sea algo como muy nuestro, nos vamos a referir aquí a la crítica patológica, nos vamos a referir aquí a la crítica como el medio que hace que nosotros vayamos creciendo, como el medio que nos pone en comparación nosotros con la circunstancia, nos hace ver si nuestra influencia sobre la circunstancia se va manteniendo, es decir, va consiguiendo modificar la circunstancia o la circunstancia nos modifica a nosotros, y cómo nos afecta esa crítica a nosotros mismos. Al final y al cabo no estamos hablando de la crítica única y exclusivamente por lo que los demás nos hacen a nosotros, sino que estamos hablando de la crítica interna. Es decir, ¿qué es a lo que yo doy vueltas cuando necesito cambiar? ¿Qué es a lo que yo doy vueltas cuando yo veo que mis resultados en la vida, y aquí ya es independientemente de la edad, veo o considero que no son los adecuados con lo que yo tenía planificado, no cumplen mis expectativas? Y ojo que para tener expectativas hay que ser capaz de visualizar, de vislumbrar, de tener en cuenta metas. Esto es tremendamente importante, y no se puede hacer hasta que se tiene un tipo de pensamiento determinado, lo que sería el lógico abstracto. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa crítica, ¿vale?, me dice no estás consiguiendo aquello que te planteaste en un principio? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre también cuando esa crítica surge porque la circunstancia es tremendamente cambiante? Nos van apareciendo un montonazo tal de cambios en nuestra vida que lo que vamos haciendo es tener que adaptarnos rápidamente a todos ellos, y lo que vamos a tener que hacer es ir modificándonos a nosotros mismos gracias a todo ellos. La crítica siempre está ahí, ¿vale? Y la crítica tiene su parte emocional y tiene su parte racional. Desarrollaremos en algún momento esta parte de la crítica más, ¿vale? Pero esa parte racional muchas veces te dice no te critiques, esto es así, pero sin embargo la crítica vuelve una y otra vez, y la crítica te dice y sí,
y la crítica te dice, estás equivocado, y la crítica te dice, tal vez deberías de, y la crítica te dice, lo haces mal, eres malo. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa crítica, la persona, aunque intente racionalizarla, no lo consigue? Pues entonces ahí aparece una merma en lo que podría ser la autoestima. Hasta aquí el vídeo de hoy y, como siempre, muchas gracias por vernos, por compartirlo y dejarnos algún comentario si queréis. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.